Bueno, buenas tardes. Esta es nuestra actividad 7, que es el examen departamental. Somos el equipo 1, conformado por Alvarado Ortega Eduardo, del Rosario Ramos Alan, Pérez Flores Dayana y Pérez Flores Ivón, así como Rebolledo Grados Alan. Para empezar, lo que la actividad requiere es que utilizando la clase de listas simplemente ligadas, eh, implementemos las siguientes funciones o métodos. Uno, que calcule el mayor de los datos e indique la posición que se encuentra. Dos, que calcule el dato mínimo y encuentre la cantidad de veces que se repite. 3, que sume los datos de una lista recursivamente. 4, que sume los datos pares de una lista recursivamente. 5, que visualice los datos pares de la lista recursivamente. 6, que muestre los números primos de la lista. 7, que verifique si está ordenada la lista. 8, que busque un dato en la lista recursivamente. Y 9, que elimine un dato recursivamente. El programa se debe implementar con un menú que conste de todas las funciones mencionadas anteriormente y solo se debe determinar la ejecución de un programa cuando se seleccione la opción de salir. Para probar esta función, primero se debe crear una lista utilizando las funciones de insertar de la actividad anterior que realizamos, eh, que son insertar un elemento al inicio de la lista, al final de la lista, a la derecha del elemento con información X, a la izquierda con el elemento con información X, el de ISM posición y de manera ordenada ascendentemente. Para un poco de teoría antes de comenzar, es que las listas simplemente ligadas son una estructura que permite el almacenamiento de datos de forma similar a como lo hacen los arreglos. Sin embargo, la diferencia radica en la escritura, pues estas son un conjunto de elementos llamados nodos y un campo de referencia o un puntero, el cual nos permite acceder al elemento siguiente. También tenemos que tener en cuenta que es la recursividad. La recursividad es la técnica de programación en la que se implementa un algoritmo que se resuelve llamándose a sí mismo. El comportamiento de una función recursiva depende de sus parámetros y es como un resorte que se amplía hasta una constante k que se llamará tope y luego vuelve a su estado original realizando un proceso en las dos acciones. Continuando con los métodos de buscar mayor y menor dato, bueno, inicialmente la instrucción pedía que buscáramos el mayor dato y retornáramos su posición y para el menor retornáramos la cantidad de veces que apareciese en el dato. Pero iniciemos con mostrar cómo se busca el mayor en un método separado. Primero en temporal se guarda el dato que está en la lista y se va comparando conforme se recorre si el dato de el auxiliar es mayor al temporal actual. Por ejemplo, acá pregunta si 9 es mayor a 4, lo cual hace entonces se guarda en temp el 9. Ahora pregunta si 7 es mayor a 9, lo cual no pasa, así que se va a quedar el 9. Ahora lo que vamos a hacer para determinar la posición es utilizar otro método que nos va a determinar la posición de algún dato X. Por el menor, se hace algo semejante. Se guarda en temp el primer número de la lista y se va comparando si 9 es menor que otro, lo cual no es cierto. Entonces seguirá con el 4. Asimismo con el 7 sucederá lo mismo. Y finalmente comparará con el 3 y el 3 si es menor, entonces temp será 3. Ahora llamamos a un método que cuente el número de veces que el dato X se encuentre en la lista, la cual es solamente una vez y eso será lo que nos retorne. Ahora vamos a pasar con la implementación del código y un ejemplo. Ahora pasando al código, pasamos a los métodos antes mencionados para el mayor y el menor. En este caso aquí está el de buscar el número mayor que nos va a retornar el número mayor, iniciando con un temporal y el nodo auxiliar, donde se va a guardar lo que esté en lista en temporal. El nodo auxiliar, el inicio de la lista, se va a recorrer la lista con el while y se va a hacer la comparación de que si el dato en auxiliar es mayor al dato actualmente en temporal se va a guardar el dato de auxiliar.
Ahora para buscar la posición se utiliza este método, el cual utilizará un nodo y un contador, en el cual pues simplemente se va a recorrer la lista hasta encontrar, hasta que se detenga por los condicionales del auxiliar liga distinto de null y dato distinto de auxiliar dato. Y nos va a retornar en donde se quedó el contador, o sea, la posición de la lista. Ahora para el menor se va a utilizar igualmente un temporal, un auxiliar. Se va a guardar en temporal lo que esté en el campo de datos de mi lista. Se va a recorrer la lista con el while y se va a comparar si el dato en auxiliar es menor que el dato en temporal. Se va a guardar en temporal el dato en auxiliar. Se retorna el temporal, o sea, el dato menor. Y para contar cuántas veces se repite, se utiliza el método de contar dato X, en el cual se va a requerir el parámetro del dato X, obviamente, el nodo auxiliar, el contador, se va a hacer el while, y si el dato auxiliar en ese momento es igual al dato X, se va a incrementar el contador. Entonces se va a retornar el contador que nos va a decir cuántas veces se repitió el dato. Ahora continuamos con un ejemplo de cómo funciona. Para empezar debemos insertar un par de datos en nuestra lista. Ahora continuemos regresando al menú principal, manipular lista, y llamaremos a la función de calcular el dato mayor y su posición, el cual debería ser 6 en la posición 3, como se muestra aquí mismo. Ahora continuemos con buscar el dato mínimo y la cantidad de veces que aparece, que en este caso sería el número 1 que aparece 2 veces. Funciona correctamente, eso sería todo por la parte de mayor y mínimo. Continuamos con las funciones que siguen. Para la función suma lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la función para el primer dato que tiene la lista. Posteriormente se va a evaluar con el segundo dato. Como lo podemos ver aquí, aquí estamos evaluando la función suma con el dato 9. Después vamos a evaluarlo con el siguiente dato, con el dato 7. Después se va a evaluar con el dato 3, quedándonos la suma 4 más suma de 9 más suma de 7 más suma de 3. Aquí podemos ver el proceso, que vamos a ponerlo de aquí hacia acá, de abajo para arriba, el cual, bueno, aquí vamos a obtener que es 3 la evaluación de la función, para posteriormente a este 7 sumarle el 3, que sería 10, que aquí podemos ver. Posteriormente, al realizar la evaluación de 9, vamos a obtener 19. Y 19 más 4 nos da 23, que es la suma de todos nuestros datos de aquí. Ahora lo podemos observar en nuestro código, el cual, bueno, yéndonos a la función suma, podemos observar que la función recibe parámetros auxiliares de tipo nodo y el suma, que va a ser de tipo entero. Y vamos a preguntar si la lista es igual a nulo, es decir, que no ha llegado a su fin. Entonces vamos a realizar la suma recursiva, donde vamos a estar mandando posteriormente la actualización del dato, que podemos verla aquí, y el siguiente dato, aquí está, que vamos a estar sumando. Si en caso de que se haya llegado al final de la lista, pues simplemente se va a retornar el dato para que podamos evaluar toda la suma. Y bueno, lo podemos ver en la siguiente ejecución. Vamos a insertar datos a nuestra lista. Y vamos a sumar los datos,
que efectivamente nos está sumando, dando la suma que es 20 de nuestros datos que podemos localizar aquí. Ahora, para la evaluación de la suma de los pares de la lista, lo que vamos a hacer es tomar el primer dato y vamos a preguntar si al ser dividido entre 2, el módulo es igual a 0. En este caso, como pues 4, si lo divides entre 2, si es igual a 0 el módulo, entonces vamos a asignar la suma el valor de 4. Posteriormente vamos a pasar al siguiente número y vamos a volver a realizar la pregunta. 9 dividido entre 2 es... su módulo es igual a 0, como no, se va a pasar al siguiente, no va a pasar nada. Entonces 2, el módulo con 2 es igual a 0, en este caso sí, entonces se suma la suma de la función, haciendo la recursividad. Y bueno, preguntamos con el último dato, pero pues no es par, entonces pues no se va a sumar. Posteriormente vamos a hacer la evaluación de la suma de 2 y sería 4 más 2, el cual nos daría 6, dándonos el resultado de la suma de esta lista de datos. En nuestro código podemos observar que aquí tenemos las condiciones ya mencionadas. Aquí primeramente vamos a preguntar si no es igual a nulo, ya que bueno, nos va a indicar si hemos llegado al final de la lista o no. Si el dato que estamos preguntando en la lista, el módulo entre 2 es igual a 0, entonces se va a retornar el dato, es decir que si el último dato es igual a 0, su módulo, se va a retornar el dato para que podamos hacer la evaluación, y si no, va a ser simplemente 0 para que a la suma le añadamos 0. Si no, es decir, si la lista está entre medio de todo, vamos a volver a hacer la pregunta y vamos a hacer la suma más la evaluación de nuestra función, que el cual sería actualizar la liga y mandar el dato siguiente. Si no, simplemente vamos a mandar la actualización y el dato siguiente sin realizar la suma. Vamos a observar cómo es que esto se implementa. Vamos a añadir datos a nuestra lista y vamos a hacer el proceso que ya mencionamos. Como podemos ver, el resultado es 12 de nuestra lista que tenemos aquí, en el cual pues únicamente sumaría el 6, el 4 y el 2, que efectivamente al sumarlos da 12. Bueno, ahora revisaremos el método para visualizar los números pares. En este caso lo haremos mediante el módulo, que nos va a ayudar a reconocer qué números son pares y qué números son impares. Del módulo del número entre 2. En este caso el módulo debe de ser igual a 0. Para esto preguntamos en primera instancia si 4 es el módulo es entre 2 es igual a 0. En este caso sí, por lo tanto imprime. En el siguiente caso, con el número 9, si el módulo no es igual a 0, por lo tanto no lo imprime. Con el 2, si el módulo sí es igual a 0, por lo tanto lo imprime. Y en el número 3 lo hace de igual forma. Ahora vemos un poco de ejecución. Como vemos aquí ya tengo insertada una lista, entonces vamos a manipular los datos que corresponden. En este caso vamos a seleccionar el método 5 y como podemos observar imprime los números 20 y 64, como podemos observar aquí, 20 y 64. Ahora en el código lo podemos ver de la siguiente manera. Aquí, ver números pares, pregunta acerca de lo de número. Aquí para esto ya tenemos instanciado un método que pregunta si es par o no. Si la lista no es vacía, visualiza los números pares, o simplemente los imprime. Y si no, simplemente manda el mensaje de no hay datos impares en la lista. Si la lista está vacía, manda el mensaje de que la lista, indicando que la lista está vacía. Bueno, ahora continuamos con mostrar números primos, por lo que vamos a tener que una bandera que nos dice si es primo o no, y un auxiliar que nos va a ir ayudando a que esa bandera se cumpla, así como ir recorriendo la lista para ir mostrando e ir imprimiendo los números que sean primos.
tenemos aquí el inicio, el auxiliar pasará a recorrerá la lista y pasará a 4, preguntará si 4 es primo, como 4 no es primo, se moverá a 9, preguntará si 9 es primo, como 9 no es primo, entonces da una bandera falsa y no la imprime. Después pasa el 2, como el 2 es primo, manda una bandera de verdadero y imprime el número 2. Después se recorre al 3 y como 3 es primo, imprimirá mandará una bandera de verdadero y imprimirá el número 3. También seguiremos con el de verificar si la lista está ordenada. Para eso necesitaremos una lista, ocuparemos nuestra lista y una lista auxiliar. Para lo que nos servirá la lista auxiliar es que la lista auxiliar estará ordenada, mientras que dependiendo del estado de la lista original que tengamos, se verá se irá comparando si es que está o no ordenada. Primero comparamos el 4 y el 2. 4 es igual a 2, como no son iguales, entonces el contador es 0 y continuamos con el 9 y el 3. Como 9 y 3 son distintos, se sigue con un contador 0. El 2 y el 4 siguen siendo distintos. Y el 3 y el 9 siguen siendo distintos. Por lo que al final, al tener un contador en 0, tenemos que es falso. Bueno, ahora continuaremos con el código. Aquí está la parte de mostrar e imprimir primo. Como ven, aquí tenemos un nodo auxiliar, un do while que va a recorrer la lista mientras esta no llegue a null. Aquí tenemos la condición de que si el dato del auxiliar.dato es primo, nos va a imprimir la liga con la ayuda de la bandera primo, que la tenemos aquí, en la cual tenemos un objeto, un entero que es la división igual a 1 y un contador igual a 0. Mientras la división sea menor o igual al int dato, y si dato entre divisiones es igual a 0, entonces se agrega un contador y se agrega 1 a la división. Tenemos que si el contador es igual a 2 o el contador es igual a 1, entonces vamos a retornar un valor verdadero. También tenemos la ayuda de un nodo auxiliar con un entero contador para los números primos, que va a recorrer la liga mientras no sea distinto de nulo. Si es primo, si la bandera de primo es verdadera, entonces se va a agregar uno al contador y se va a recorrer la liga. También si de lleno ya es primo, se agrega un contador y se regresa el contador. También aquí tenemos el de verificar si está ordenado. Aquí tenemos el método para crear la liga de ordenamiento de manera ascendente y la lista de manera descendente. Con comparamos si es que la lista es de manera ordenada ascendente. Tenemos una lista auxiliar y un nodo auxiliar. Un int contador. El while es para recorrer la liga auxiliar y ir comparando con la lista original. Y tenemos otro while que es el que compara ambos datos si es que el auxiliar de la lista original es igual o distinto al auxiliar de la lista que nosotros estamos utilizando para comparar. De lo mismo ocurre con el método para ver si es ordenada pero de manera descendente. Ok, ahora vamos a proceder con un ejemplo con el código ya corriendo de tanto imprimir solo primos y la de checar si la lista está ordenada. Procederemos a crear una lista. Vamos a insertamos el 4, 5, 7, el 8
y el 3. Ahora regresamos al menú de inicio, ¿sí? Y vamos a manipular lista. Aquí a manipular utilizamos el 6, que es el de mostrar solo los números primos de la lista que ya tenemos. Y como ven, nos muestra solo los primos, que son el 3, el 7 y el 5. Y ahora vamos a checar si la lista está ordenada, para lo cual vamos a utilizar el 7. Por lo que la lista 3, 8, 7, 5 y 4 no está ordenada, por lo que la ejecución salió bien. Y vamos a terminar. Ok, aquí para la función buscar dato empieza a preguntar y empieza a comparar desde el inicio de la lista. En este caso, primero se checa que la lista no esté vacía y las comparaciones las va realizando de manera descendente. En este caso, el primer dato que está apuntando al inicio de la lista es 4. Hace la comparación con 4, no es el mismo valor. Entonces pasa al siguiente. En este caso hace la comparación con 9, que es el siguiente dato al que apunta el nodo. En este caso no es el mismo. Y aquí pues ya tenemos la respuesta verdadera. En este caso 7 es igual a 7, sí. Entonces ya encontramos el valor y ese sería el caso. Ya pasando al código, aquí tenemos esta función en el que pasamos el dato que queremos buscar y un nodo auxiliar, el cual nos va a ayudar a recorrer la lista. En este caso tenemos nuestro caso base. Aquí preguntamos si la lista ya está vacía. Digamos, el nodo que está apuntando al campo liga, está apuntando a liga, a nulo, o si el dato ya se encontró. Entonces, digamos que esas son las dos opciones que tenemos para entrar al caso base. Y si no, regresamos pues la misma llamada a la función para que siga buscando, pero aquí ya pasamos el siguiente nodo. En este caso, apuntando a su campo de liga. Entonces, una vez que haya entrado, haya sido porque la lista esté vacía o porque el dato haya sido encontrado, se pregunta si se encontró el dato. Si se encontró, regresamos true, y si no, regresamos false. Y bueno, vamos a ver una ejecución. Aquí en este caso, a ver, ¿ya se atoró? Vamos a hacer más grande para que se note. Ok. Aquí en este caso tenemos estos datos ingresados, 12, 5 y 10. Y vamos a pedir que, ok, en este caso vamos a buscar el número 12, por ejemplo. Ok, entonces aquí nos indica que el dato se encuentra en la lista. Y ahora vamos a colocar, no, ok, era 8. En este caso vamos a buscar, por ejemplo, el número 2. Y nos tiene que arrojar que el dato no ha sido encontrado en la lista. Ok, la implementación para este método es parecido al de buscar dato. Y bueno, en este caso queremos eliminar el dato 7. Vamos a empezar desde el inicio de la lista. En este caso están apuntando al nodo que tiene el dato 4. Ok, entonces se hace la búsqueda de manera descendente. Y aquí, una vez que llega al 9, tenemos un apuntador que sigue ahí. Y lo que hace es que la dirección ya no apunta a 7. Su campo de liga ya no apunta a 7, sino que ahora va a apuntar al siguiente nodo, que en este caso es el que tiene el dato 3. Y lo podemos ver de esa manera. En este caso, el 7 se eliminaría una vez que se encuentre y la lista quedaría de la siguiente manera. Ok, entonces ya una vez visto,
aquí tenemos el método que vamos a implementar. En este caso tenemos los argumentos, pedimos el dato que se quiere eliminar, damos un nodo auxiliar y otro nodo que va a ser el que apunte a un nodo anterior para que se pueda eliminar el nodo auxiliar. En este caso, aquí tenemos nuestro caso base, lo vamos a hacer de manera recursiva. Aquí pregunta si el campo de liga de auxiliar apunta nulo o si su campo de dato es igual al dato que estamos buscando, en este caso que queremos eliminar. Entonces, si ese es el caso, entra, es el caso base. Si no, aquí lo que hacemos es que a viejo le asignamos la dirección de auxiliar y volvemos a hacer, digamos, la recursión, que en este caso haríamos la llamada al mismo, al mismo, a la misma función, pasando el dato, pasando auxiliar con su campo de liga y en este caso viejo, ya una vez actualizada su dirección. Entonces aquí hacemos una pregunta, si auxiliar es igual al inicio de la lista, eso significa que solo hay un dato y si es verdadero, volvemos a preguntar si su campo de liga es igual a nulo para que al momento de hacer las asignaciones solo cambien pues la manera de asignarlo. En este caso, pues recuperamos el dato que se va a eliminar y lo almacenamos en esta variable y esa variable la devolvemos. Es de tipo object, pero en sí es un tipo entero que después hacemos la conversión una vez que llamamos a esta función. Y bueno, en este caso, si es que auxiliar llega a ser el inicio de la lista, si no, pues entraría a esta parte y volvemos a preguntar si su campo de liga es igual a nulo. Ok, y ya lo único que cambiaría sería la manera en la que asignamos las nuevas direcciones para que la lista pues eliminemos ese nodo. Ok, entonces aquí ya a la manera de ejecutar, esos son los datos que tenemos dentro de la lista 12, 5 y 10 y lo que vamos a hacer es eliminar un dato. Ok, entonces en este caso le voy a decir que elimine el nodo que tiene la información 5. En este caso aquí nos indica que el dato borrado de la lista es 5 y nos indica la nueva lista. Y bueno, ahora vamos a decirle que elimine un dato que no esté. En este caso, por ejemplo, el 11. Ok, el dato, no encontrado en la lista y la lista sigue intacta. En este caso vamos a volver a decirle que el 12. Ok, y se hace la eliminación correctamente.